El tema tributario es relevante en la Argentina. Para eso vamos a hablar con Guillermo Pérez, él es presidente del grupo GNP y tributarista. Y le vamos a preguntar justamente esto, ¿qué podemos esperar de la reforma tributaria? Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Santiago? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, Guillermo. Contanos un poco qué es lo que podemos esperar de lo que viene en reforma tributaria. está bien. Mira, a ver, yo tenía muy claro hasta antes de que ayer retiraran el proyecto cómo iban a ser los pasos siguientes. Evidentemente, esto es un cambio total de las reglas del juego. Seguramente el oficialismo debe tener algún plan B para poder tener gobernabilidad. Ese plan B puede incluir tanto como que haya ya algún acuerdo rápido a nivel de comisión y volver a reflotar la ley, aunque muchos dicen que no, que la ley esta no tenía el paquete fiscal, y otros dicen que va a empezar a gobernar por DNU y que sea lo que Dios quiera. Bueno, En claro, materia ese es un gran punto, ¿no? Porque se habían tratado 5 puntos de toda la ley ómnibus y sin embargo se retira. Algunos dicen estrategia, otros dicen reformularla para poder volver a presentarla. Ahora, no se había llegado a nada de lo que tenía que ver con lo tributario. Y se claro, retira. Por eso vos tenías pensado que los puntos que se iban a tratar eran los que estaban en esa ley ómnibus y sin embargo esta ley de bases y condiciones para reconstruir la Argentina vuelve hacia atrás. No es que vuelve a que la comisión decida, sino que vuelve a comisión, a foja cero, a perder la tal media cual, sanción. tal cual. Tal cual, o sea, o hay algún acuerdo previo, porque realmente llevarlo a comisión claramente fue para exponer a todo el sector político. Evidentemente el oficialismo se maneja con reglas de juego diferentes de las reglas de juego tradicionales del sector político tradicional, y eso los está desconcertando un poco. En realidad, en materia fiscal, lo que habían hecho hasta antes de ayer era sacar todo el paquete fiscal para decir, bueno, que pase todo lo que no tenga que ver con los intereses económicos y la distribución Claro. del dinero y la tributación, y una vez que pasó todo el resto, que es desregular fuertemente la economía, bueno, privatizar y dar facultades delegadas al Poder Ejecutivo, vamos con todo el paquete fiscal. Ese paquete fiscal tenía 4 o 5 cosas importantes, de las cuales 3 o 4, no hubiera habido ningún problema en generar aprobación de todo el oficialismo más sus aliados, digamos, por llamarlo así. ¿Por qué? ¿Y cuáles son? Uno es la moratoria, porque ganaban todos. Uno es la moratoria. Con la moratoria, básicamente se iba a poder empezar a recaudar, sobre todo el mundo pyme, Claro. muchísima deuda fiscal en condiciones muy ventajosas. Se favorecía la economía, se favorecía el mundo pyme, se favorecía la recaudación del Estado Nacional y se favorecía la coparticipación, las provincias, porque era la mayoría impuestos en general Coparticipables. coparticipables. De hecho, la moratoria, Guillermo, es una de las cosas que todos los ciudadanos tenemos, muchas veces con deuda vencida, donde los intereses son enormes, y termina teniendo una moratoria que terminás pagando mucho menos. Obviamente, muchos dicen la moratoria en realidad beneficia al evasor. Bueno, eso es una gran discusión, ¿no? Porque muchas veces se dice que en la Argentina vos guardás la plata que te costaría el activo, el impuesto, y el día que tenés la moratoria te vas a robar plata de esa cajita. ¿Eso es tan así? ¿La moratoria Es es más, benévola? es más o menos así, es benévola, pero a diferencia del Pero blanqueo, que sí necesaria. aplica lo que vos mencionaste, la moratoria muchísimas veces está compuesto por un grupo muy grande de empresas que realmente tiene una asfixia financiera Claro. producto de que la carga fiscal los agobia, las cargas sociales los agobia, el manejo de los sindicatos los agobia, entonces muchas veces terminan relegando el pago del impuesto. Es cierto que a veces la tasa de interés de la AFIP es más barata que la tasa de los bancos, pero además también el mundo pyme no tiene acceso al crédito bancario. Entonces el principal prestamista de las pymes, porque el mundo pyme no está muy preparado administrativamente y no es sofisticado como para poder ir a presentar una carpeta en un banco y pedir financiamiento, entonces se termina financiando con el Estado. Y la verdad que para el Estado es un gasto enorme porque tiene que entrar en una litigiosidad y la moratoria le resuelve ese gasto enorme. Por eso digo que la moratoria era algo que iba a tener consenso de todas las provincias y de todos los diputados, por lo tanto de sus diputados,
iba a ser una fuente de recaudación para el Estado, una fuente de recaudación para las provincias, porque era coparticipable, iba a resolver un problema de acuciante financiero a las empresas y la economía se mejora. El segundo punto era el blanqueo. El blanqueo, eso sí es mucho más cuestionable porque de alguna manera indirectamente se castiga al cumplidor y se le beneficia al no cumplidor. Por lo tanto, la discusión de si el blanqueo está bien o está mal es legítima, pero recuerden que la política económica de los últimos años generó mucha economía informal, mucha. Esto de la Muchísimo. brecha, Sí. el ancla fiscal, bueno, el ancla fiscal generó muchísimo mercado indebido negro. Yo estoy muy en contra de eso, pero es una realidad y hay que verla. El blanqueo me parece que venía a solucionar ese problema, era un blanqueo bastante accesible, bastante atractivo, y también se podría haber puesto una cláusula de algún grado de no de coparticipación, pero de reparto con las provincias, porque un blanqueo, para hacer una coparticipación hay un mandato constitucional que las 24 jurisdicciones tienen que ponerse de acuerdo y sacar una ley, etcétera, pero sí hacer un reparto de ese blanqueo. Entonces esto también de vuelta traía dinero a las arcas del Estado Nacional, del Estado, digamos, provincial, si había algún sistema de reparto, y de alguna manera integraba dinero que hoy está fuera de la economía formal a la economía formal, generando inversión, crecimiento, Claro. empleabilidad. Y Entonces, Guillermo, y eso el 90% de los ingresos que ibas a tener por blanqueo era en moneda dura. Nadie en toda esta etapa ahorró en pesos. Nadie te va a blanquear pesos. ¿Por qué? Porque justamente lo que tienen fuera de la economía son los dólares. Era el objetivo de conseguir los famosos dólares debajo del colchón de los argentinos con un blanqueo y con algunas exenciones o con algún instrumento de inversión para ese blanqueo también que tenga un rédito con una tasa razonable. incluso hasta $100.000 era tasa cero. Y si traías el dinero del exterior o divisas, lo ponías en una cuenta que te daban algunas alternativas de inversión, como decís vos, y lo tenías que tener inmovilizado hasta el 2025, fines del 2025. Si lo sacabas antes, tenías alguna tasa de retención bastante barata. Eso, Con eso, bueno, eso está clarísimo, Guillermo. Ahora, ¿por qué? Si esto es lo que realmente nadie está en contra, ¿por qué se volvió tan para atrás y no se empezó por los artículos en los cuales había un consenso? bueno, yo me escribí con varios políticos, diputados, inclusive con presidencia, recibí respuesta de varios de los diputados y ellos mismos estaban sorprendidos porque decían que claramente iba a haber consenso con eso, con moratoria, con blanqueo y con bienes personales, porque el Bienes sistema personales. de poder anticipar bienes personales durante 5 años, o sea, 2023 a 2027, más tener estabilidad fiscal hasta el 2038, pagando 5 años a una tasa del 0,70 frente Sí. a una tasa del 2,25 para el dinero en el exterior y 1,75 dinero en el país, bueno, el beneficio era muy grande y por lo menos a mí, como tributarista, me había generado mucha curiosidad y obviamente todos estábamos haciendo el cálculo para ver cuál es la tasa interna de retorno, si me conviene pagar los 5 años más tener estabilidad fiscal por 12 años más o no. Y además, y bienes personales es mayoritariamente coparticipable. Claro. Con lo cual, las provincias ganaba la nación, entraba mucho dinero anticipado quizás al Estado, que es lo que necesita, ayudaba a bajar el déficit fiscal, y muchos contribuyentes iban a como respirar tranquilos de no tener que soportar la locura de una tasa del 2,25 cuando las rentas en el exterior, recién ahora las tasas están un poco más altas, pero las rentas en el exterior no pasaban el 2-3%, Claro. con lo cual vos pagabas el 25% sobre la renta del 2-3%, pagabas el 2,25 de bienes personales, estabas pagando con parte del capital. Estás pagando todavía, porque eso todavía está vigente. Y Con lo Guillermo, cual eso era... claro, era bastante distorsivo eso. Lo que tiene que ver con Y, re, y, ganancias. repatriabas, y, repatriabas, y repatriabas empresarios a la Argentina. Claro. Porque el grueso, yo te lo puedo asegurar, porque yo tengo 50 años trabajando en esto y trabajo con empresas chicas, pero muy grandes también. Y te puedo asegurar que muchos de los empresarios se fueron por culpa del impuesto a la riqueza y el impuesto a los bienes personales. Y, Muchísimos, y muchísimos. con ganancias había consenso, porque se suponía que sacar lo que hizo Sergio Massa, el exministro de Economía, sacando la cuarta categoría, generaba mucho menos ingreso hacia las provincias. Finalmente se volvió a foja cero con eso, con revertir esa situación. ¿Y qué voy a pasar ahora en esta ley ómnibus con ganancias? Bueno, ganancias lo que iban a hacer era
Es un mamarracho todo el tema de ganancias porque se puso por razones electorales con un costo para toda la población argentina enorme, porque es cierto que el 90% o 80% de los contribuyentes de ganancias quedaban fuera del alcance del impuesto, pero eso lo tiene que pagar alguien. Eso implicaba 1 punto o 2 puntos, no me acuerdo exactamente, el del PBI, una PBI. cifra astronómica. Sí, astronómica, fue la campaña electoral más cara de la historia argentina. Todos los gobernadores la votaron, todos, incluyéndolo a Milei. Y ahora resulta que, claro, los gobernadores algo le habrán ofrecido en aquel momento para votarlo en un toma y daca, para decir, mira, dame esto que me sirve para la campaña, yo después te doy tal otra cosa. Sí gano, Perdió sí Massa, gano. sí, y Claro. ganó. Y ahora perdió, y los muchachos que votaron a favor de sacarlo, ahora quieren reimplantarlo. El tema, o en realidad, no es que quieren reimplantarlo, quieren que les den una coparticipación del impuesto a los débitos, que es el otro de los impuestos que recauda mucho, de modo tal de reemplazar la pérdida que tienen las provincias por el impuesto a las ganancias. Entonces, la reforma lo que iba a hacer era bajar el mínimo no imponible. En definitiva, estaba exento menos de 15 salarios mínimos vital y móviles, que era algo así como 2,5 millones de pesos, y lo querían bajar a 1,300,000, una cosa así, que en definitiva era retrotraer todo a septiembre del 2023. En septiembre de 2023, si la memoria no me falla, hasta 700.000 no pagabas, más de 700.000, 700.000 sí. pagabas. Bueno, si vos llevas esos 700.000 inflacionados a enero, es más o menos 1.200.000, 1.300.000, que es lo que decía la ley de Milei, que es la que quería reimplantar. Y bueno, ahí está dando vueltas eso. Esa es la parte más mamarrachesca de todo esto, porque bueno, lo sacaron, lo vuelven a poner. Ahora está todo suspendido. ¿Por qué? Porque para mí el manejo estratégico del oficialismo, ¿cuál era? Era, ok, listo, yo consigo primero que me aprueben, y es un símbolo político, un triunfo político, todo el resto de la ley ómnibus, aunque esté cercenada en varios de sus artículos, que implica, digamos, un cambio filosófico profundo, es volver a las bases liberales, es decir, esto tiene más que ver con lo ideológico que con otra cosa. Así, Bueno, del mismo modo, sí, cuando coincido, Cristina pero saca el 50%, dice, vamos por todo, este hombre es el otro extremo, dice, bueno, liberalizamos todo, era algo simbólico, ¿no? coincido, lo que pasa es que tampoco se puede poner uno la divisa punzó y dejar a los otros sin la distinción. Que eso me parece que es muy fuerte en la política, decir, estos son míos y todos los demás se transforman en enemigos de la patria. Ya lo vivimos en la historia y no fue bien. Guillermo, gracias. La parte tributaria no debería tener demasiado inconveniente en una nueva presentación de la ley o en una nueva proyecto de ley que solamente toque lo tributario, que era lo que muchos le criticaban. ¿Por qué no íbamos primero rubro por rubro a desandar un poco el camino? Porque claro, el blanqueo no sirve dentro de 2 años, Guillermo, sirve ahora. Y me parece que... Mirá, la cantidad de fondos que iba a arrimar rápidamente el blanqueo, la moratoria y bienes personales, si no sale esto rápido, es dinero que se pierde y el dinero va a salir de otro lado. Y quizás ese otro lado es más doloroso que este. Y saber de En dónde va a este, el salir, blanqueo, claro, del bolsillo. Porque, clase media. claro, de hecho lo dijo Javier Milei, Guillermo, que si esto no se aprobaba, el ajuste iba a ser más fuerte. Vamos a seguir charlando, Guillermo, de todo esto porque es sumamente interesante y aclarar que la parte tributaria tenía consenso y esto pone de manifiesto aún más que todavía no se entiende la estrategia del oficialismo de parte de mandar a comisión nuevamente la ley ómnibus. Muchísimas gracias. Santiago, un placer, ¿eh? Hasta Un siempre. placer.